Bueno, shalom a todos. Vamos a continuar el estudio entonces de la vida y el ministerio de Yeshua, estudio que ya tiene una primera parte, que también subimos a YouTube, esa parte. Y bueno, estuvo en una primera parte comentada, ¿cierto?, por el origen del ministerio de Yeshua, un poco su infancia, la ciudad, donde él creció, cuál era el contexto. Y luego terminamos con una serie de preguntas que estuvieron muy interesantes. Me imagino, como por lo que he escuchado de los comentarios, a muchos les gustó, sobre todo la parte de las preguntas, las opiniones que hubo. Así que podamos nuevamente participar de esa manera. Están todos invitados. Entonces habíamos visto este tema, que Yeshua había crecido en Nazaret, en Galilea. Galilea probablemente, o Nazaret, haya sido una nueva ciudad fundada, ya que haya sido rejudaizada por la gente del norte, ya que pertenecía al norte de Israel, perdón, por la gente del sur. Pero los judíos, o los de Judea, que eran la casa del sur, probablemente también impactaron un poco hacia el norte de Israel, que eh, que se había asimilado con las naciones prácticamente como los samaritanos, con los asirios. Así que hubo algunos asentamientos de grupos judíos que estuvieron también en la zona de Galilea, como Nazaret, que puede haber sido una nueva nación, o sea, un nuevo pueblo que nació en ese entonces. Así que Yeshua nació, al parecer, también en una ciudad farisea, También nos... eh, que también está... Eh, permisa, que voy a silenciar ahí a todos por si acaso. Que también era una ciudad influenciada por el fariseísmo, la zona del sur, la sinagoga, etcétera. Ya eso habíamos visto por un lado. Vimos que no existía esta ciudad, o sea, no había una evidencia tan clara, pero se han encontrado asentamientos en la zona y sinagogas, al menos 10 sinagogas, como habíamos dicho. Así que por lo menos notamos que había un antecedente ahí de Judea. Probablemente Yeshua iba con frecuencia a la sinagoga y él era llamado de dos maneras, rabino y raboni, como lo dice también el griego, allí en el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que significa ser un maestro, ya un maestro más que determina ciertas cosas, que zanja ciertos asuntos. Uno es simplemente un rabino, un maestro que enseña, que cuenta cosas, una parábola, pero ya cuando alguien toma más determinación, un poco más allá, tiene otra categoría. Yeshua se le llamó de las dos maneras. Vimos también, aquí quedamos realmente, que casi a los 30 años él empieza su ministerio, que no se limitó a la predicación y a la enseñanza, sino que también fue a acciones y oraciones poderosas. O sea, hizo milagros, realmente. Y hizo muchas cosas que revolucionaron a Israel en ese entonces. Y esto tenía que ver con las tres facetas, ¿cierto? Que motivó a Yeshua para hablar del arrepentimiento y profetizar también sobre lo que sucedería con Jerusalén en los días posteriores. Continuamos entonces con este punto. La proclamación del reino de Dios. Un momento, ¿cierto? Ya cuando empieza el ministerio y el mensaje más fuerte, podríamos decir, que tiene Yeshua al iniciar, que era una continuación también. Los cuatro evangelios del Nuevo Testamento coinciden en que Yeshua proclamó el reino de Dios y que este reino o gobierno fue el centro de su aplicación, de su predicación, y enseñanza. Ahora se cree ampliamente que esta proclamación, el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed en el Evangelio, refleja la paráfrasis interpretativa aramea de los pasajes de Isaías. En arameo, los pasajes como Isaías 49, que dice, he aquí tu Dios, o el 52:7 que dice, tu Dios reina, son parafraseados como el reino de tu Dios se revela. Esto es por la traducción del hebreo al arameo. Entonces estas frases típicamente se pasan al arameo como el reino de tu Dios se revela. No es solamente como, aquí está Dios, no, es como el reino se revela ahora. Tu Dios reina, Dios está aquí prácticamente.
Aunque esta lectura targúmica es posterior a la de Yeshua por un siglo más, es probable que su proclamación del reino venidero o del gobierno de Dios refleje la tradición aramea tal como se expresaba en las sinagogas de habla aramea de Galilea en tiempos de Yeshua. Entonces, si uno se pregunta cuáles eran las tradiciones que tenían en estas sinagogas, por ejemplo, donde iba Yeshua, ¿qué enseñaban en sus sinagogas? ¿Con qué enseñaban? Uno puede decir, con la Torá, pero ¿qué Torá tenían? ¿Qué leían en particular? Y probablemente ellos tenían los escritos en arameo. Probablemente algunas sinagogas tuvieran algunas copias en hebreo, pero también manejaban la interpretación aramea. En este tiempo, desde la época de Esdras en adelante, cuando viene la interpretación aramea de los textos, no solamente viene una traducción al arameo, sino que una interpretación. Le dan una relectura a los textos. Entonces probablemente este mensaje también haya sido algo que se hablaba en la época, del reino de Dios en medio de las personas. He aquí tu Dios, que significa en el fondo, el reino se revela. Está por amanecer, el reino se va a revelar. Cuando reina Dios en medio nuestro, se revela la verdad del reino. Entonces probablemente estas ideas ya hayan estado ahí en la época. Es importante señalar también que el reino o gobierno de Dios en sí mismo, la buena noticia o evangelio, es en sí mismo la buena noticia o el evangelio. Es decir, la proclamación del reino de Dios, o que Dios gobierna, o que el Eterno, ¿cierto?, va a gobernar sobre nosotros, es en sí mismo la buena nueva o la buena noticia. Ahí, claro, puede que hay algunas líneas cristianas. La verdad no conozco muy a fondo la teología cristiana. Sí estuve en un colegio cristiano, tengo muchos amigos cristianos, pero no conozco 100% la teología cristiana. Pero la buena nueva a veces se entiende como la salvación, por ejemplo. Pero la buena nueva que proclama Yeshua en este minuto no es salvación, sino el reino de Dios, que está en medio y viene y está cerca y está en medio de ustedes. Está apuntado a eso, ¿ya? El tema del reino de Dios, la proclamación de que Dios está en medio nuestro. Esto se ve claramente en Isaías 52:7, donde dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la buena nueva, del que publica la paz, del que trae la buena nueva y que publica la salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, aquí está conectada la paz con la buena nueva, y a su vez está conectada con salvación, y tiene que ver con el establecimiento de que Dios reina sobre Sión. O sea, cuando el Eterno Dios gobierna sobre Sión, va a haber salvación por medio de la paz traída por la buena noticia y anunciada por la boca, ¿cierto?, de los que trajeron este anunciamiento. O sea, hay un orden secuencial. Están los que traen la buena nueva, que en sus pies se publica la paz. ¿Qué paz? Entre Dios y los hombres. Como en algún momento del discurso de Yeshua se centra, que viene a traer la paz entre Dios y los hombres, una reconciliación. Entonces Él trae en sus pies esta buena noticia de reconciliación, de paz, para publicar salvación, finalmente. Es decir, para liberar a Israel, para liberar, y como dice ahí, para decirle a Sion, tu Dios reina. Tu Dios reina, no está dormido, está aquí, en medio tuyo. Y lo que sucede, lo que se traduce como buenas noticias, también puede ser traducido como buenas nuevas o evangelio. La buena noticia es el reino de Dios, o en el lenguaje de la sinagoga de habla aramea, la revelación del reino de Dios. De hecho, quizás aquí hay algunos grupos más carismáticos de la iglesia, por lo que me he fijado, que toman mucho más este tema, que el reino de Dios se ha revelado. Hay una revelación del reino de los cielos, ¿cierto? Y apelan mucho a las terminologías más espirituales. Bueno, algo similar está ocurriendo acá en la época de Yeshua, con esta interpretación aramea. Dios se revela. El Eterno se está revelando en medio nuestro, está manifestándose en medio nuestro. Estamos viendo las acciones de Dios en medio nuestro. Y esto es para decirte que tu Dios reina. Dios es quien gobierna sobre ti. No es sorprendente entonces que los evangelios informen que Yeshua predicaba rutinariamente en las sinagogas de Galilea, y aunque
Muchas, si no la mayoría de las congregaciones de las sinagogas acogieron a Yeshua y parecieron responder positivamente a su predicación en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, no fue bien recibida. La versión corta de Marcos 6, 1 al 6, proporciona pocos detalles, pero en la versión más larga de Lucas, se nos dice que Yeshua recitó Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas, para dar buenas noticias, como se dice cuando él tomó el rollo y leyó. Y declaró que se cumplió ante su audiencia. Inicialmente la congregación respondió bien a esta declaración, pero cuando Yeshua citó los ejemplos de Elías y Eliseo, cuyos ministerios bendijeron a las naciones, a los gentiles, la congregación se enfadó y echó a Yeshua del pueblo. Es decir, él estaba proclamando, ¿cierto?, que venía una buena nueva, una buena noticia de que hoy día, en ese minuto, había un anunciamiento de salvación, de liberación, de paz y de proclamar lo que el Eterno estaba haciendo en ese minuto, que no solamente iba a alcanzar a Israel, sino que a mucha más gente. Y Yeshua partió localmente predicando su mensaje, que por algunos fue bien recibido, pero cuando él dijo que él era alguien como Eliseo, Elías, que iba a expandir su mensaje más allá de los límites de Israel, al parecer no les gustó. De hecho, recordemos que el Imperio Romano, o en general los romanos, no eran muy de la simpatía de los judíos. Ya en este tiempo había mucha hostilidad. Ya Israel tenía opresión, y un pueblo oprimido reniega contra todo. Lamentablemente un pueblo que no tiene tranquilidad, que no tiene paz, que está reprimido, lanza cosas contra todo. Y en este minuto, aunque alguien dijera, voy a traer paz a Israel, pero también a las naciones, no les gusta, porque quieren que haya justicia sobre las naciones. Que se nos haga justicia a nosotros, que nosotros recibamos la justa recompensa, que los demás paguen sus delitos, y nosotros recibamos la salvación. Pero Yeshua estaba yendo un poco más lejos. Estaba anunciando que así como en otra época, esa también iba a ser una época donde el reino de Dios, o donde la manifestación de Dios, iba a ser de tal manera que iban a ser bendecidas las naciones también. Y allí, al parecer, el mensaje empezó a perder un poco de fuerza en su pueblo natal, que de por sí pueden haber sido mucho más nacionalistas, por así decirlo. En general, la Torá o los profetas, uno los ve nacionalistas, pero también los profetas tienen un anunciamiento hacia las naciones. Y a veces, como Jonás, a Jonás no le gustó que se anunciara salvación a los ninivitas, pero también la profecía alcanza a las naciones. Así que aquí vemos otro punto. Yeshua predicó el reino, y el reino no es otra cosa, como dice acá, que la revelación, el reino manifestado. Hay una nueva revelación, hay un nuevo entendimiento de lo que es Dios en medio nuestro. Eso es lo que está trayendo. Hay un nuevo momento donde Israel va a entrar en otra esfera, ¿cierto?, del entendimiento de lo que Dios quiere hacer en medio suyo. Así como pasó cuando estuvieron los grandes profetas, iba a pasar en esta época. Y esto es lo que está anunciando Yeshua. Seguimos avanzando, si no hay dudas. Voy a leer aquí, a ver, hay unas preguntas, dice Brian. Morariel, 2 preguntas. ¿Por qué Yeshua comienza su ministerio a los 30? ¿Tiene algún significado simbólico? ¿Existe alguna explicación entre el vacío de la niñez de Yeshua hasta su adultez? Sobre la segunda pregunta, una explicación. A ver, si tú te refieres a una explicación de qué pasó, claro, probablemente uno puede recurrir a la tradición judía para decir qué es lo que probablemente él vivió en su niñez. Pero, si pide una explicación de por qué se omite, en particular, probablemente es porque Yeshua jamás se identificó con ningún grupo. Yeshua, si bien tomaba ideas sobre todo del fariseísmo, en cuanto a la fe, no de los saduceos, en ese sentido de la teología, tomó también algunas ideas de otros grupos, pero él era un maestro independiente. Él no se sujetó a cierta autoridad. Entonces, nos muestra la escritura que Yeshua está discutiendo en el templo con los más grandes sabios de la época,
por ejemplo, que todavía en esa época tiene que haber estado Gilel, por ejemplo, cuando él tenía 12 años. Entonces se le ve a Yeshua, él de una manera independiente, de una manera totalmente ungida, revelada, como que el reino de Dios también se le reveló a él, también creciendo de esta manera, no mostrándonos también fuentes de que él haya tomado cierta fuente o cierta haya bebido de otros maestros. No se nos muestra porque a Yeshua constantemente se le hace la acusación: ¿y quién te llamó a ti? ¿Quién te dio autoridad para esto? ¿Y quién acá? Entonces él omite eso, y los evangelios también. A mi parecer van en esa línea. Y sobre la primera pregunta, de por qué parte a los 30 años, bueno, hay algunos hechos similares entre la vida de José, época de David Bien, también. Es una edad donde hay una aparición, por lo menos de alguno de los hombres de la Biblia, donde se manifiesta de una manera como heroica, o aparece por lo menos a esa edad, mostrando algo, una fortaleza diferente, una renovación. También está respaldado la Mishnah, que dice que a los 30 años un hombre sí, está en su pleno vigor. O sea, está en sí. toda la potencia para predicar su mensaje, en otras palabras. Sí, había alguien Y, el- que... y en la edad para Yo, entrar al templo, Mano, Moria. David iba a decir algo. yo, Ariel, Sí. resulta de que yo respeto a todos las órdenes que recibió Moisés cuando hacia los levitas y hacia los sacerdotes. El levita empezó a funcionar a los 25 años en el templo, y el sacerdote a los 30. Entonces, él a los 30 empezó su ministerio hasta 3 años. Y de 3 años todo da fruto, Ahí también y hay otra él buena 3 años explicación. cumplió. Sí. 3 Es años. un número simbólico que se nos va repitiendo a lo largo de la escritura. Y tiene que ver con un grado de madurez en la santidad, por así decirlo. Como una madurez en la etapa donde no solamente tiene una responsabilidad, sino que en ese minuto está como en su plena capacidad para llevarlo a cabo. Por lo menos en, en el, en el contexto judío se entiende de esa manera, desde como lo explicaba nuestro hermano, desde la época de los sacerdotes. Claro, Y en no podía otras aparecer personas que también antes. se repite. ¿Mm? No podía aparecer antes. Era a los 30. Ahí Claro, entra el hay un ministerio propósito detrás. sacerdotal. Hay un rol también, como que finalmente uno con todo este tema de los años lo identifica con ciertos roles. También se le identificará con el rol de sacerdote. Y los sacerdotes, recordemos que en los últimos libros de los profetas, los sacerdotes tenían que enseñar la Torá al pueblo. Dice que iban a ser restituidos, limpiados, para ellos poder enseñar la Torá al pueblo. Eso es algo importante que anunciaron los últimos profetas. ¿Ya? Nuestro hermano Juan Carlos iba a mencionar algo. Referir a lo mismo que dijo el hermano, que a los 25 años entraba a estudiar y a los 30 podía ser Cohen Gadol. Como nuestro Yeshua obtuvo su título, entonces tenía que tener 30 años para cumplir con la ley de Moshe. Ahora, usted habla de un título, pero para ser Cohen Gadol no... O sea, Tenía que perdón, ser de la línea de Cohen, Aarón. Ya, deje, ojo. sí, deje. Hay como, para no mezclar un poco las cosas, pero sí, efectivamente nos habla de una edad de madurez en cuanto a ministerio, donde se alcanza el perfeccionamiento en el fondo del ministerio. A partir de Eh, ahí se puede Ariel, hacer un servicio adecuado. Ariel, ¿Sí? resulta que el levita era levita, pero no es que recibiera un título para ser sacerdote, porque el sacerdote venía por herencia arónica. Claro, Entonces, todos los descendientes de Aarón, ellos podían ser sacerdotes, y sí. los de Leví, levitas. Y quizá ahí también, porque en la vida de Yeshua nosotros vemos varias, por así decirlo, rebeliones, por ejemplo. ¿En qué sentido? En la época de Yeshua recordemos que los sacerdotes que estaban allí en el templo no eran realmente sacerdotes, no eran realmente descendientes de Aarón como se acaba de mencionar, no eran realmente los que les correspondía tener ese cargo, prácticamente era un cargo vendido. Por lo tanto, el hecho de que Yeshua aparezca a los 30 años, a la edad de los sacerdotes que aparecen, también da una voz potente de que él está trayendo como justamente el reino de Dios, estableciendo algo diferente, porque es también una edad donde es el momento, ¿cierto?, donde se establece algo diferente. Ariel, Pero hay como, siempre nosotros vamos a ver, sobre todo en el Evangelio de Juan, sobre todo en ese Evangelio, hay una Ariel, lucha entre los sacerdotes, los principales y Yeshua.
y Yeshua nada cede terreno ante ellos. Por lo tanto, a Yeshua se le ve con una imagen mucho más fortalecida, fuerte, así como si fuera un sacerdote discutiendo con otro al nivel de sacerdote, en ese sentido. ¿Sí? ¿Tú te referías al Sanedrín? Porque ahí habían 70. No, no, me refiero a los principales, gente influyente. Por supuesto que el Sanedrín tenía una influencia, tenía la mayor influencia, pero sabemos La que Corte habían Suprema. quienes La Corte estaban Suprema. dentro de, que también conspiraban y hacían acuerdos políticos, como todos. O sea, Claro. es como la Cámara de Senados, cada uno tiene su partido político. Bueno, había cierto grupo que gobernaba Judea, en el texto griego se identifica como los Yehudayoy, y ellos realmente son los que tenían más influencia y también los que entregaron a Yeshua para su muerte, los que procuraron Claro. su muerte. No fue todo el Sanedrín, ya que el Sanedrín no tenía No. esa autoridad. El Había a Sanedrín no favor y en podía contra. proclamar que alguien pudiera morir, no podía. El Sanedrín, Habían hombres temerosos. Roma le quitó esa autoridad al Sanedrín, entonces el Sanedrín no podía decretar para nadie la muerte, para nadie, Exacto. era imposible. Sí. ¿Ya? Ahí solamente lo podía hacer Roma, o en este caso el gobernador de Roma, ¿ya? Por Sí, eso por es eso que se le acudieron entrega a a él él. para que él proclame esto. Claro. Esa es por eso es que algunos dicen, los judíos mataron, sí, muchos, por supuesto algunos conspiraron, pero ellos no Instigaron. podían proclamar que él que tenía que morir por blasfemo, salvo que lo entregaran a la autoridad romana, acusándolo de algo, ¿cierto? Y eso fue lo que hicieron. Sigamos avanzando. Creo que esos puntos han quedado bastante buenos para avanzar. Perfecto, aquí nuestro hermano Esteban también asiente a la explicación del sacerdocio. Muchas gracias por traerla, hermano. Bien, entonces, este es el punto que vamos a continuar. La petición para que el reino venga. Yeshua no limitó su proclamación de la venida del reino de Dios a la predicación, sino que también oró para la venida del reino de Dios. O sea, no solamente habló de que esto era una... Él predicó y anunció que iba a venir, sino que él oró para que fuera establecido. En el fondo él intervino, era como un agente que establecía también la voluntad y el reino de Dios en ese minuto. No solamente lo anunció como algo futuro, que también lo hizo, sino que también lo proclamó de tal manera que él oró y pidió que se estableciera en ese minuto. No en cuanto a tema militar, político, sino en cuanto a las personas, a la vida de la gente. En el famoso Padre Nuestro, Avinu Malkenu, Yeshua enseña a sus discípulos: orad pues así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Los intérpretes han observado que la conocida oración de Yeshua está modelada según la antigua oración aramea judía conocida como el Kadish, que significa santificar. Entonces hay una oración que solemos hacer, que es el Kadish, una oración muy antigua, que se le da varios usos en la liturgia judía. Por ejemplo, se dice un Kadish cuando se termina la Midá, cuando se termina el servicio de la Torá, cuando hay alguna festividad también y se da Alel, por ejemplo, los salmos, también se termina con un Kadish. Hay varios momentos y hay varias versiones del Kadish. Hay también un Kadish para los difuntos. Pero esta oración tiene un origen antiguo, muy antiguo, arameo. Y por ejemplo, cuando la proclamamos leemos algo parecido: que su gran nombre sea glorificado y santificado en el mundo que creó según su voluntad, que Él establezca su reino en tu vida y durante tus días. O sea, el deseo ahí del Kadish es que Dios establezca su reino hoy y durante tu vida. No es esperar a que el reino de Dios va a ser manifestado cuando venga el Mesías, sino que espero que el Eterno establezca el reino hoy, durante tu vida y en tus días, y durante la vida de toda la casa de Israel, rápidamente pronto, y que digan amén. Entonces hay un deseo, un sentir de que Dios pueda reinar hoy sobre nosotros, no mañana, sino que pueda ser hoy.
Y ahí está, ahí hay una conexión con este punto. La forma de la oración que acabamos de citar, lo siento, probablemente no es anterior al periodo medieval, pero a una forma temprana de la misma probablemente subyace en la oración de Yeshua. Esta oración que nosotros hacemos, construida de tal manera, probablemente viene de la Edad Media, como dice ahí, pero ya en la época de Yeshua existían estos orígenes. En su forma más temprana, el Kadish probablemente pidió que Dios santificara su nombre y estableciera su reino pronto. Entonces, hay dos objetivos: que Dios santifique su nombre, es decir, que Él purifique su nombre, que Él haga verdaderamente algo para que su nombre sea quede bien visto en medio de los pueblos, en medio de las naciones, en medio de Israel, que Él se manifieste de alguna manera y que establezca su reino pronto, y el deseo de que pronto reine sobre Sion. Entonces está enfocada en esos dos puntos: santificar el nombre del Eterno y que también su reino se establezca pronto. Yeshua ha tomado esta sencilla oración de dos peticiones y la ha ampliado, la amplió un poco más. Yeshua no solo le pide a Dios que santifique su nombre y establezca su reino, sino que haga su voluntad. Ahí hay un agregado, por ejemplo, que también vemos en el Kadish más moderno: así en la tierra como en el cielo. Ahí hay algo interesante, eso no se nos dice en el Kadish, que haga su voluntad como así en la tierra como en el cielo. Pero Yeshua, esta es la esencia del reino de Dios que viene. Para Yeshua, la forma en que las cosas están en el cielo será la forma en que las cosas están en la tierra. Yeshua imaginó una tierra transformada para la gloria de Dios, por la gloria de Dios. Para prepararse para esta transformación, enseña a sus discípulos a tener fe en Dios y perdonarse unos a otros. O sea, la idea es que lo que se ve allá en el cielo sea acá en la tierra. Lo que yo sé que va a ser en el reino de los cielos sea hoy aquí en la tierra. Si yo quiero que mañana se manifieste el reino de los cielos, que Dios reine sobre Sion, que eso se haga así hoy día, aun cuando no esté reinando de una manera física en medio nuestro. Entonces es una manera de transformar el mensaje para hacerlo vivo, para que hoy día nosotros vivamos como se espera que viviéramos, ¿cierto?, en el reino. De eso se trata el mensaje de Yeshua. Y para eso tenemos que tener fe, justicia, misericordia y perdonarnos. No existe un reino de Dios futuro y venidero si no hay perdón. Porque en el mundo, en el reino venidero, no van a haber más disputas. Ya le preguntaron a Yeshua en una oportunidad qué iba a pasar con este que se casó con este, y que al final murió ese esposo, y de quién va a ser el esposo en el mundo venidero. No va a haber preocupación para eso, para disputas. Entonces en este mundo tampoco pueden haber disputas. Y Yeshua lo llevó al tema del dinero, al tema de la deuda, como también de la deuda espiritual, de la falta de perdón. Entonces una de las condiciones para que el reino de Dios se establezca en medio nuestro, para vivir como hoy día, como si estuviésemos en el reino de Dios, es que nos perdonemos. La oración de Yeshua tiene sus raíces en una de las antiguas oraciones de la sinagoga de Israel. Su mensaje era en sí mismo una proclamación de una esperanza expresada por el gran profeta Isaías. La buena noticia predicha por Isaías irrumpió en el mundo con la predicación y el ministerio de Yeshua. Isaías, sobre todo la tercera parte de Isaías, proclama mucho sobre las naciones, el anunciamiento de la salvación, la rectificación, la restauración, etc. Y de este mismo sentido es que habla Yeshua también, trayendo ese mensaje de Dios y del reino futuro al presente, y no solo a Israel, sino que al mundo. Porque en aquel día su nombre será uno y uno su nombre. En aquel día solo Él será santificado. Por lo tanto, hoy día es el momento donde esto tiene que pasar. Y tenemos que vivir de esa manera como se va a vivir mañana. Y ese es como el principio del reino de los cielos, por lo menos en estos versos. Voy a mirar aquí el Mishkan y el arco iris. Ejemplo. No entiendo ese punto. Ejemplo de lo que usted habló, de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra. A Moshe se le mostró una réplica del Mishkan que está arriba. Y el Eterno bajó el arco iris
para colocar el pacto con Noaj, para que nunca más se iba a destruir a la humanidad por agua. Esas dos cosas están arriba, por lo que usted habló. Claro, de hecho las señales que suelen haber en la escritura son todas de los cielos, pues, si uno las lee bien. Las señales pertenecen a los cielos prácticamente. Las primeras señales pueden ser terremotos, cosas así, cuando Yeshua anuncia su profecía, pero las últimas señales siempre tienen que ver con algo del cielo. Con el sol, la luna, las estrellas, algo que acontece pero arriba en el firmamento. Porque lo que pasa en los cielos es como lo que va a suceder en la tierra. Y uno le está pidiendo lo que pase allá, lo que pase acá. Entonces mientras pase todo aquí en la tierra y no veamos una señal, por así decir, de los cielos, es como que todavía faltara tiempo. Entonces el anunciamiento está conectado de esa manera también, para hacernos entender a nosotros que lo futuro, lo venidero va a estar conectado con el reino supraterrenal que va a haber, ¿cierto? Entonces todo tiene que ver con las señales también que se van mostrando, de que lo que pasa en el cielo se haga en la tierra. Así como sale el sol, va a amanecer también el sol de justicia, que es el Mesías. Se me olvidó la Nueva Jerusalén también, una señal que desciende de los cielos de una manera extraordinaria, ¿cierto? Como lo explica Apocalipsis, que finalmente Apocalipsis también dice que esa Nueva Jerusalén son los creyentes. Es como el cuerpo del Mesías, el cuerpo de creyentes. Porque cada uno son puertas, son piedras del lugar. Es una ciudad que es parte de la vida de la gente. La gente hace esa ciudad, no la ciudad hace a la gente. Eso es importante también porque cuando uno en el judaísmo siempre se entiende que es uno el que santifica este mundo, esta tierra. Uno nació y todo a lo mejor es profano, todo a lo mejor no tiene un sentido santo, sagrado, pero somos nosotros los que le damos un sentido sagrado a las cosas, cuando las apartamos, cuando las dedicamos para Dios, cuando la hacemos con el motor dirigido hacia Él, las apartamos y en ese minuto las santificamos. Entonces nosotros hacemos la ciudad, nosotros hacemos el cuerpo del Mesías, no al revés. No la ciudad hace a la gente, no, la gente hace a la ciudad. Las personas hacemos la cultura de la sociedad. A veces uno tiende a pensar que la sociedad es la que nos moldea. En gran parte sí, pero finalmente lo que uno aspira, y en la Torá y en la terminología judía, es que nosotros hacemos a la ciudad y a la sociedad. Nosotros impartimos con la Torá una justicia en la sociedad. Nosotros a través del cumplimiento de los mitzvot traemos justicia, misericordia, verdad a este mundo. No esperamos que venga el reino de Dios para restaurar todas las cosas. ¿Y dónde está Dios cuando está pasando esto? Importa dónde estamos nosotros, qué estamos nosotros haciendo hoy para que el mundo pueda ser rectificado. Y el mensaje de Yeshua está en esta misma línea. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como creyentes? Anunciando el reino de los cielos, esperando que algo venga. ¿Y qué estoy haciendo yo hoy? Y ahí está el punto que no les gustaba y no les gustó mucho el mensaje de Yeshua. Porque cuando alguien le habla de la esperanza a la gente, que Dios lo va a rescatar, que hay esperanza, que hay vida, que Dios va a hacer todo, a la gente le gusta. Pero cuando uno le dice, pero Dios pide de ti que hagas esto, que guardes sus principios, que sea una persona fiel, que no mientas, que guardes la verdad, la justicia, la misericordia, ahí a la gente le complica. Porque muchas veces se compromete en sus acciones, su moral, a lo mejor lo que está acostumbrado a hacer y lo que no quiere dejar de hacer. Y ahí está la molestia. Por eso que Yeshua fue tan molesto para la gente en ese entonces. Porque Él les anunció lo que estaba mal, para que lo que venía pudiese manifestarse hoy. Pero no les gustó esa idea. Y a veces no nos gusta. Por eso es que a veces no nos gusta cuando somos confrontados con estas cosas. Y preferimos echarle siempre la culpa a los demás, siempre a la sociedad, al mundo, a los gobiernos, a quien sea, cuando somos nosotros los que hacen algo del mundo. Las personas somos las que construimos la realidad de este mundo. Si algunos viven una realidad totalmente ajena a Dios, que lo hagan, pero nosotros viviremos algo diferente.
Y como dice la Escritura, ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer. ¿Cuándo? Cuando vivamos conforme a los principios de la Escritura. No importa que venga quien sea, nadie va a poder gobernar. Y eso es algo que también les costaba entender a algunos en Israel, en Jerusalén, en Nazaret. Ustedes no son libres, ni siquiera aunque sean unos ciudadanos de mayor categoría en el Imperio Romano. Ustedes son libres si de verdad conocen la verdad. Ustedes son libres si de verdad hacen lo justo, lo bueno y lo recto y no andan conforme a sus pecados. Allí son libres verdaderamente, si buscan la verdad y la justicia. No importa que tengan todo el dinero, que sean hacendados, que sean personas poderosas en Israel, que nadie los tenga por esclavos, como a muchos otros en el Imperio Romano. No importa. Si no practicas la justicia y la verdad, eres esclavo de todas maneras. Y eso tampoco le gustaba a la gente. Entonces, el hoy importa y nosotros hacemos, por así decirlo, aunque suene un poco cliché, nosotros hacemos el reino de Dios. De esa manera tiene que pasar. Nosotros tenemos que actuar de una manera elocuente y activa en el reino. Nosotros practicamos los mandamientos. No el mandamiento viene de los cielos y se practica solo para nosotros. Es al contrario. ¿Ya? Y siempre depende de nosotros finalmente. Y este es el mensaje de Yeshua. Es de ustedes la culpa. De ustedes principales o de ustedes gente que no busca lo bueno y la justicia. Ustedes tienen la culpa de esto. No le echen la culpa a los demás ni acusen a otros. Y por supuesto también Yeshua ahí fue un mensaje duro, fue muy duro. A ver, aquí dice, a nadie le gusta ser confrontado, pero debemos aprender. Depende también del contexto, por supuesto. Si a veces hay gente que le gusta confrontar por confrontar, y no es que quiere que el otro cambie, o sea, simplemente quiere tener la razón, quiere triunfar sobre el otro. Ya hemos visto esas cosas y esa es altivez de corazón. Pero si alguien confronta para que el otro cambie, porque tiene esperanza y fe en que la persona puede cambiar, ese es Yeshua. Y Yeshua habló, predicó y no se cansó, hizo milagros, señales, y habló hasta que padeció, porque tenía fe en la gente. Como dice la bendición, cuando uno despierta, Modea ni le faneja, y termina diciendo, Rabá emunateja, grande es tu fidelidad. Y emunateja se puede traducir como tu fe. Grande es tu fe. O sea, Dios, grande es tu fe. ¿En quién? En nosotros. En los hombres, en las personas, mujeres, niños, en todo. Él cree en nosotros. Nosotros tenemos que creer también que Él nos ha llamado para establecer su reino. Ser partícipes y no simples espectadores. More, ¿Sí? hoy en día, dentro de lo que nosotros vivimos con mi esposa antes que yo me enfermara, con mi hija, nosotros vimos que las personas han decidido, en muchos credos y en muchas partes se ve, que todos los judíos era malo o es malo. Así el odio antisemita que nosotros vemos hoy día y que se propaga en las diferentes partes. Inclusive con mi señora, cuando mucha gente dijo que nosotros éramos, cuando nosotros dijimos que éramos judíos, mucha gente nos felicitaba y nos abrazaba. Pero cuando decíamos que había que integrarse al pueblo judío, ya sea por fe en Mashiach o por cumplir la ley, la gente decía, no es así la cosa. Nosotros creemos en Yeshua y se acabó el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que se desechó la ley de Elohim en la Torá y desecharon el mensaje que usted ahora nos está entregando, que es que Yeshua predicó la llegada del reino de los cielos. Y no el Yeshua crucificado, muerto y resucitado, y todo lo que se hace con respecto a esas cosas, como el Viernes Santo y otras cosas que se celebran. Todas. Claro, ahí obviamente hay una tergiversación con el paso del tiempo del mensaje de Yeshua, y de hecho es imposible entender el mensaje de Yeshua si no entendemos el lenguaje de la época. Ni siquiera un judío puede llegar a entender lo que quiso decir si no entiende qué es lo que quería decir en la época, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, claro, cuando alguien toma la escritura y la interpreta de una manera griega, por ejemplo, claro, le cambia un poco el sentido. Hoy día, en el siglo XXI, la interpretación es diferente también. Pero eso hay que ajustarse a lo que fue dicho, para no malinterpretar las palabras. Y
En cuanto a Israel, por supuesto, hay una salvación que viene por la fe de Abraham. Por la fe de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. No necesariamente todos iban a ser semillas de Abraham, pero por lo menos en la fe que Abraham nos promulgó, el monoteísmo, ¿cierto? Creer en un Dios, es que nosotros nos enganchamos de este árbol. Llegamos a transformarnos en una parte de este árbol. Y por supuesto que las naciones también se pueden adherir cuando perciben la justicia de Dios. En cuanto a la práctica de la Torá, es un tema siempre complejo y de la fiesta de la cristiandad. A veces partió de la misma tradición judía y terminó, como no querían asimilarse, que estaban practicando cosas judías, separaron totalmente las fiestas, por ejemplo, como el tema de Viernes Santo y todo eso, para diferenciarse de la fiesta del pueblo judío, aunque Yeshua lo que pasó en ese minuto fue Pesaj. Pero claro, se diferencian para no querer identificarse con. Y toman toda la Biblia de Israel y no se quieren identificar con la historia de Israel. Y aman a Dios de Israel, pero les cuesta hablar bien de Israel. Es un poco una contradicción bastante grande que pasa. Y es porque Israel también es una piedra de tropiezo para muchos. Así como el Mesías fue puesto como piedra de tropiezo, Israel lo es para las naciones. También lo dice Isaías, de hecho. Como dice Jacob, todo aquel que conoce lo que es bueno y no lo hace, le es tomado por transgresión, como dijimos en la mañana. Sí. Exacto. Bueno, hay circunstancias y circunstancias. Hay ciertas circunstancias donde no se puede transar bajo ninguna perspectiva, y hay otras donde a lo mejor algunos tuvieron que transar para salvar sus vidas. Ese asunto es complejo de analizar a simple vista, pero sí, en realidad si alguien sabe hacer lo bueno y no le cuesta, o sea, está en su mano hacerlo y no lo hace, ahí peca. Pero si no está en su mano hacerlo, por lo menos que tiene que tener temor de Dios, como hablábamos la otra vez, tiene que tener temor de Dios, que está ese mandamiento presente, de que lo tiene que hacer, y aunque no lo pueda hacer, lo tiene que tener presente. Y ahí cumple con el mandamiento de tener temor a Dios. Aunque no cumpla activando ese mandamiento físicamente, si es que no puede. Por ejemplo, un caso. Sigamos entonces, para tratar de concluir este tema hoy día. Para Yeshua, la prueba de la verdad de su predicación, así como la prueba de que fue autorizado por el cielo para hacer esta predicación, residía en sus obras de poder, sobre todo los exorcismos. ¿Ya? Que bueno, a algunos le parecerá extraña esta terminología, porque conocerán, no sé, liberación, algo más del lenguaje cristiano, pero bueno, generalmente es liberación, ¿cierto?, de demonios, de enfermedad, de cambiar un estado mental, ¿cierto? Y expulsar a un agente externo, como ya se hablaba en la época. Yeshua hace esta conexión en su respuesta a sus críticos. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él les decía, o sea, si yo, por el dedo de Dios tiene que ver un poco con una terminología rabínica, ¿ya? Para algunos acusaron a Yeshua de ser hechicero. Y el de llamarle que lo hacía con el dedo de Dios, en el fondo es como mostrar como una autoridad. Cuando decían que lo hacía con el dedo de Dios, como una cosa que hacía, que podía hacer solamente como un profeta, un sacerdote, una señal que recibía, pero ellos decían que prácticamente venía del maligno esto, y que él había, en el Talmud hay por allí, no se habla exactamente de Yeshua por la época, pero habla de otro hechicero que tomó, claro, es que a Satanás en esa época se le llamaba Belcebú, como al enemigo, que el judaísmo lo conoce como Samael, por ejemplo, como el nombre. Belcebú se le llamaba a él. En el judaísmo hay un hechicero que aparece en el Talmud, que él robó un manuscrito egipcio, papiro egipcio, con el nombre de Dios, y que esto era como el dedo de Dios que usaban para hacer milagros y señales. O sea, utilizaban como el nombre de Dios de una manera mágica. Y él lo están acusando un poco de esto. Pero él está diciendo, revirtiendo un poco esto, está diciendo, si yo por el dedo de Dios, es decir, por la autoridad del nombre o de Dios mismo, del nombre del Eterno,
yo estoy haciendo milagros, es porque el reino o lo que yo estoy declarando en mi mensaje es correcto, es verdadero. Porque él no había hecho tal cosa como robar o hacer hechicería o robar ciertas cosas para provocar milagros. Entonces, como él lo hacía, como los milagros sucedían conforme a la voluntad del Eterno sobre su vida, él decía, esta es la prueba de que realmente el reino de Dios está entre ustedes. Fíjense que ahí es interesante que Yeshua nos dice, esta es la prueba de que mi mensaje es verdadero. Él dice, esta es la prueba de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Le está diciendo, esto lo están viendo hoy. O sea, aunque me quieren acusar a mí de que yo estoy haciendo algo incorrecto, ustedes están viendo esto hoy y no lo pueden negar. No importa que yo sea el vaso, porque Yeshua jamás quiso proclamar a sí mismo que era el Mesías, que él era el Salvador, nada de eso, sino que lo vieran como un portador de esta palabra, y lo principal es que el reino de Dios estaba entre ustedes. Y a Yeshua le interesaba que el mensaje calara, no que su vida o su testimonio o que uno creyera sencillamente en él, sino que el mensaje ellos vieran que estaba sucediendo en ese minuto. Lo que él anunciaba estaba ocurriendo en ese minuto, por los milagros que veían. En el contexto, esta respuesta implica claramente que sus exorcismos son una prueba de que el reino de Dios ha llegado a la generación de Yeshua. Lo que ocasionó esta respuesta fue la acusación de que Yeshua estaba aliado con el diablo. El diablo, que significa como difamador en griego, si no me equivoco, diabolos. Echa fuera a los demonios por medio de Belcebú, que era como el nombre del demonio más poderoso, el príncipe de los demonios. Lo acusan algunos. Sus críticos dijeron esto porque no podían negar la realidad de los exorcismos. Y las sanaciones también. Las obras de Yeshua no tenían paralelo. La multitud gritaba, nunca vimos nada como esto. ¿Qué es esto? Una nueva instrucción con autoridad manda hasta a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. En la semana una persona me preguntó sobre qué es lo que pensaba el judaísmo sobre el Mesías. Y cuando Maimónides habla sobre las leyes del Mesías, las leyes del Mashiach, cuando venga el Mashiach, qué es lo que tiene que cumplir, él dice, cuando veas que hay una persona que hace milagros, no le creas. Si trae una nueva Torah, una nueva instrucción, no le creas. Es falso en el fondo. Si trae un nuevo mensaje diferente al que anunciaron nuestros padres y nuestros profetas, no le creas. Es falso, Mesías. Obviamente el judaísmo tiene su relación incómoda con Yeshua y también está inspirado un poquito en esto. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Que obviamente Yeshua y su mensaje, su instrucción, no tiene que ver con negar la Torah, al contrario, para que se cumpliera. Entonces lo más importante no era en sí la señal, sino su mensaje, como dijimos anteriormente. No era lo importante que él estaba realmente diciendo la verdad, sino que el reino ha llegado a vosotros. Eso es lo que importa. El mensaje, la misión, la buena nueva ha llegado a ustedes. Eso es lo que importa. No importa que yo haga milagros y señales. Eso son pruebas para esta generación. Son pruebas para ellos, no para nosotros. Para ellos, para que vieran esas obras. Pero el mensaje era lo más importante. Entonces, claro, ahí el judaísmo tiene una relación incómoda que de hecho, como ya les comentaba la semana pasada, es innegable de que hubo milagros. Hay demasiada testimonio de que él hizo milagros y cosas extraordinarias que ni siquiera las podemos escribir todas. Él hizo cosas muy extraordinarias, milagros grandísimos. Vemos resurrección de personas, o sea, wow. Entonces, claro, muchos se dejaron guiar por eso. Pero para lo más importante, para un rabino de la época, para un profeta como Yeshua, y para el Redentor, ¿cierto? Era que la gente recibiera el mensaje. No era otra cosa. No dejarnos guiar solamente por señales. Por eso teníamos que seguir su instrucción. Eso era lo importante. Obviamente todo el resto lo da como algo secundario. Pero lo importante es seguir su verdad y su palabra. Es decir, no importa que una persona no haga milagros, que nunca haya sanado a una persona, que nunca haya echado fuera un demonio, o que vaya a orar por alguien y nunca se sane. Lo importante es que la persona reciba el mensaje y sepa que el reino de Dios está en medio suyo. Y que practique la justicia del reino de Dios hoy día, en su vida. Eso es lo que importa. Más allá.
Aunque lo otro también no lo negamos, por supuesto. Ver Romanos... Hermano, si usted ahí lo puede buscar y lo puede colocar mejor, si quiere que vea esos versículos. ¿Qué es un demonio para el judaísmo? Una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. ¿Qué es un demonio para el No, judaísmo? Ariel, Ariel ¿Cómo? no es tanto un demonio, sino que son gobernadores de las tinieblas, principados, demonios, espíritu inmundo. Bueno, ahí mencionó varias categorías y tampoco es que explique qué es un demonio. El Eh, más bajo, claro, un apelando a soldadito. una jerarquía. A ver, en el More, contexto... ¿Sí? no, continúe para no cortar el líder. Sí, a ver, la idea de los demonios, como de repente uno la puede ver en algunas series de Occidente, tiene que ver mucho más con los persas. Los persas llegaron a tener una categorización mucho más profunda del tema de los demonios, en términos ocultistas. Recordemos que a Israel le fue prohibido en la Torá que investigara, preguntara a los muertos, que hiciera cualquier tipo de hechicería. Entonces uno se pregunta, ¿cómo uno va a conocer a los demonios si no puede hacer hechicería ni puede entrar en esas cosas? O sea, la Torá lo prohíbe y ¿por qué estamos enfrentados? Entonces, Oye, Ariel, hay un tema de que Israel, por supuesto, tiene una autoridad, o en el fondo, la Torá a Israel desde el principio le da una autoridad al pueblo de Israel, que si anda conforme a sus palabras, no lo van a afectar ni, a ver, ni tiniebla, ni epidemia, ni el terror de la noche. Bueno, para que usted se haga una idea de esos términos, cuando la Torá nos dice eso, el terror de la noche, varias cosas, en la antigüedad habían dioses que eran adorados o que eran temidos o protectores, ¿ya? Es un poco diferente porque el término demonios, como les digo, es más contemporáneo a la época de Yeshua, que viene por el zoroastrismo, la religión persa, el conocimiento oculto. Pero en la antigüedad también existían los protectores, dioses protectores o ciertas estatuillas que la gente usaba como para protegerse de ciertas calamidades. Uno puede situar obviamente el término demonio en una época más posterior, pero si uno realmente lo introduce en términos de la Torá, habla de la creencia de las personas, habla de la misma idolatría en el fondo. Los demonios no son otras cosas que los mismos dioses, si lo vemos a lo largo del tiempo. Son los mismos Y también dioses son espíritus. que el Eterno se dedica a destruir en la Torá y de los otros pueblos que ellos creían en estas cosas, que finalmente no tenían una autoridad sobre Israel, porque Israel tenía obviamente la autoridad del Eterno, pero las naciones se conducían bajo esto. Entonces finalmente, para resumir en grandes rasgos y no mezclarme un poquito en el tema de la religión persa, son espíritus inmundos. En la definición del judaísmo son espíritus inmundos. Y la inmundicia se pega, como lo vemos en la Torá, cuando habla de impurezas, etcétera. Bueno, se dice que las cosas, los objetos, las casas, incluso las personas cargan con cierta impureza. No es que carguen con demonios, pero se dice que también de esto vienen espíritus inmundos, a traer como más impureza. Es como que por la misma impureza del hombre le han multiplicado la impureza y hay un agente factor que multiplica esto, y esos serían como espíritus inmundos dentro del judaísmo. Es decir, son las mismas acciones del hombre que están pervertidas, que lo mantienen esclavo a eso, a esas acciones, y no le permiten salir de ahí y finalmente toman poder sobre su vida. Son esos como agentes que se apoderan de la voluntad de las personas porque son esclavos de la impureza y la inmundicia. Así lo podemos ver en un término más relacionado con la Torá, ¿ya? Porque si no lo podemos ver de un modo más persa, como demonios, y entrar a como un poco más la terminología que conoce el mundo, ¿ya? Pero quiero que se queden con eso, son espíritus inmundos que vienen a raíz del pecado, que se apodera de la gente, ya, como de la voluntad, y lo mantienen prisionero a la gente. Consulta, ¿espíritu te refieres como una energía básicamente
que se manifiesta hacia afuera, hacia lo externo, digamos, el comportamiento, en el ánimo tal vez. O sea, ¿es algo más psicológico, estaríamos diciendo? ¿En ese sentido nos referimos a espíritu? Es que mira, ahí tú mencionaste energía, mente, y hay varias cosas que finalmente son diferentes maneras de llamarle a algo lo mismo. Todo el mundo es energía, toda esa energía que se transforma. Todo está en la mente. Bueno, todo lo que nosotros conocemos, sabemos y hacemos está en nuestra mente, en nuestra conciencia. Por lo tanto, todo lo que rige nuestra vida está en nuestra mente. Entonces, cuando uno habla de espíritu, en el fondo, en el mundo antiguo, tiene que ver un poco con lo que tú dices, como lo que está en el mundo de la mente, de las personas, lo que se mueve en un mundo que nosotros, más profundo del hombre, que está en medio del hombre, porque no está afuera, está como en medio del hombre, y es una realidad, finalmente, que toma las personas. Espíritu tiene que ver con el viento, son como impulsos, por así decirlo. Son impulsos que a Ariel, uno lo llevan, es como la tentación de la serpiente, es como un empujón, es como la voz, es el impulso que te lleva a hacer lo malo y que te mantiene allí. Soy una persona mala, me tengo que mantener así. Y algunos lo analizan desde el punto de vista de la mente, claro, se ve como prisiones de la mente. Otros lo analizan del espíritu y lo categorizan así como seres, entes, que se apoderan de los espíritus. Pero finalmente nuestra vida no tiene tantas dimensiones. Y todo se confluye en una cosa. ¿Y cómo eso se ve en la Torá? ¿Cómo se refleja? A través de la inmundicia. El Geinom es como un lugar donde habitan ciertos, como lo malo, la maldad, pero el Geinom era el lugar de muerte en el fondo. Así también el Gan Eden era como un lugar del paraíso donde había mucha vida. Son todas formas en que nosotros podemos percibir la realidad. Pero no te puedo mezclar todas las terminologías porque sería hacer una mezcla de todo. Por lo menos quiero que se queden con esa imagen que plantea la Torá y el judaísmo. Los espíritus inmundos, más que demonios. Y que vienen por la causa del pecado. Que se aferra tanto a cosas, impurezas como en las casas, como lo era la lepra, por ejemplo. A las personas, a la vida, y mantienen la impureza sobre la persona. Por lo tanto, no puede liberarse. Y se tiene que mantener como en un estado apartado de Dios. A eso podemos llamar que son fuerzas espirituales que gobiernan sobre las personas. Sí, ahora sí, disculpe que no... mira, con respecto a eso, en este tiempo dice la escritura de que saldrán muchos demonios, muchos que están en los aires, que están tomando mucha fuerza. Aparte de eso, yo he tenido mucha experiencia sobre eso. Cuando iba a la iglesia pentecostal, era el coro, cantábamos bonito, porque llegaba la noche una vez y me acosté y de repente llegó ahí al oído y me dijo, canta, pues canta ahora. ¿Me entiendes? Ellos hablan. Y la tarea de ellos es hacerte la guerra espiritualmente. Cuando la persona empieza a caminar en las cosas del Señor, en los caminos, ellos llegan inmediatamente y en la noche te asustan, te pegan a la cama. A mí me han tratado de ahorcar varias veces. Una vez uno me pegó a las costillas, la otra vez les conté, me pegó a las costillas, me dejó 3 días delicado. Lo he visto también. Aquí, encima de la cama había un mono chico así y se reía. ¿Entiendes? Son entidades que están para estorbar el camino a las personas que no conozcan a Dios. Claro. Inmediatamente se acercan a Dios, allá llegan ellos al tiro. Claro. Pero mira, A mi hermana también. ahí le quiero mencionar algo para que la gente igual entienda, porque yo sé que de la manera que lo explica, de su experiencia, pueden quedarnos la impresión de que es algo casi como la imagen griega, como la imagen persa. Creo que entendamos como el origen, porque también tenemos que volver a la Torá para ver de dónde se desprenden estas cosas, cuáles son los principios. Por ejemplo, todas las visiones que tienen los profetas son visiones, no son realidades todo lo que ellos vieron. Todo el nivel de profecía y de evidencia es eso, es una visión, no es algo 100% real que pasa o que algo ve físicamente, algo puede tocar. Son realidades que se manifiestan a través de ciertos niveles de profecía o de visión a las personas que pueden ser capaces de percibir algo más allá, ¿cierto? De un nivel más elevado.
como lo fue Samuel que escuchó la voz de Dios, o como usted menciona que uno escucha la voz de alguien que lo quiere atacar. Sí, también he tenido experiencia, por supuesto, en sueños y he visto cosas. Por eso le digo, pero uno tiene que volver un poco a la Torá para no salirse de la línea, sin dejar de creer, por supuesto, que estas cosas pasan y están pasando en el mundo, y la gente es gobernada por de partida por su propio pecado, pero esclavizado, ¿cierto?, por ciertas formas o ciertas maneras en las cuales ellos continúan allí. Esas formas que el Eterno le reveló a los profetas, que son formas de liberación, como un árbol, que vio un ángel, que vio acá, son cosas que nos manifiestan a nosotros todo lo que es la justicia, la bondad, la creación, lo que Dios trae para el mundo y todo lo bueno. Y por el otro lado se nos representa lo que se le mostró al hombre, la inclinación al mal. Y todas las figuras malas que tienen un significado, que tienen forma, y en las parábolas de los profetas toman un significado. Y por eso que también el judaísmo de esta época no es reacio a creer en los demonios. Al contrario, uno lee en el Talmud, y en el Talmud se menciona a los demonios, y sin ningún... ¿cómo se dice? Sin ningún problema para mencionarlo. Porque ven que esto pasa, así como los profetas vieron ciertas cosas, también pasa una realidad para mostrarnos a nosotros todo lo que es la maldad en el mundo y que nos rodea. Y que cada una de esas cosas va tomando un significado. Así como las profecías tienen parábolas que nos dan significado, también estas cosas nos dan significados para lo malo. Pero Israel tuvo prohibido introducirse más allá en eso. Fue apartado de... Entonces toda autoridad pertenece, en ese sentido, a través del Ruach HaKodesh, del Mesías, pertenecía al Eterno. Por lo tanto, todo debía someterse a eso, a la restitución. Sea que uno le llame demonio o trastorno, todo debe ser sometido finalmente a la autoridad de Dios, que es el orden de todas las cosas. Y allí no quiero que nos salgamos de esa línea. ¿Ya? Ya, lo último. Libro de Job. Ariel. ¿Sí? Lo último. Cuando Yeshua fue y se encontró con un hato de cerdo, o sea, cuando se encontró con un joven que lo tomaba un espíritu inmundo y lo hacía tirarse al suelo, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo el nombre, ¿cierto? Y le dijo, y la habló y contestó, permítenos meterlo en ese hato de cerdo. Entonces, ¿quién eran esos? No eran demonios. Eran seres espirituales, por eso buscaron dónde irse. Por eso, eso está en el mundo de la profecía, que se manifiesta, por supuesto. Usted va a escuchar a alguien que habla, pero es una persona que habló. O es algo que emitió un sonido, algo físico. Uno entiende que hay algo detrás espiritual, por supuesto. Como toda la visión profética, tiene como un burro que habla, por ejemplo. Hay una visión profética que nos muestra una realidad detrás. Esa realidad detrás nosotros no la conocemos de tan lejos. Pero podemos entender las figuras. Las figuras del cerdo es una figura dentro de las profecías que tiene que ver con la inmundicia. Hay una profecía que dice aquellos que comen cerdo y rata que prácticamente van a perecer, van a ser destruidos. Entonces, en ese sentido, el cerdo tiene que ver con la destrucción de los impíos y del lugar donde van a acabar finalmente toda la maldad. O sea, hay figuras detrás, uno no puede dejar de ver eso. No es que le estemos restando importancia, no, es que tenemos que ponerlo en el lugar adecuado para luego, es que esto es un problema. De repente puede haber alguien que vea cosas espirituales en todo tiempo y termine trastornado, porque el Talmud también hace esa advertencia. De hecho, el Talmud dice que hay personas que por ver el mundo espiritual o ver cosas han quedado trastornados, y es cierto, hay gente que cuando empieza a ver imágenes, cosas, empieza a perder un poco la cordura. Por eso es que nosotros no se nos fue permitido ver todo eso, pero sí se nos revela en ciertos momentos de impureza o a los profetas de santidad, donde ven otras realidades, realidades altísimas o bajísimas. Va para los dos lados, pues si es para acá, también es para acá. Eso es lo que tenemos que ver allí, ¿ya? Pero pongámoslo ahí en el contexto. Hermano Ariel. ¿Sí? Cortito, un comentario. Se le fue el audio. Perdón, no le escuchamos, mano. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Que de repente se le corta a usted cuando habla. Disculpe.
Es sobre un estudio que hizo Adolfo Reutemann, que es un historiador judío, que es el encargado de cuidar los rollos del Mar Muerto. Y hacía da una enseñanza con respecto a la personificación del mal. Y hace todo un estudio para personificar la imagen de la serpiente. Ya. Porque en la antigüedad, o en realidad siempre, en los escritos, se trata de enseñar a la gente para que la gente en su contexto y en su tiempo puedan entender de lo que se está hablando. Entonces, en su minuto, para poder entender y para poder comprender qué es lo que significaba el mal en ese entonces, se personifica a través de la serpiente, y él muestra una serie de documentos y de imágenes que no tienen relación con la Torá, obviamente, de tiempos antiguos, de otras civilizaciones, en donde la serpiente aparece personificando el mal. Por lo tanto, él hace ese cruce de información para traerlos y entender a qué se refiere con esta serpiente que habla, que tiene pies, ¿cierto? Y es exactamente a lo que se personifica en otros tiempos y en otras culturas. Por lo tanto, como usted bien dice, necesitamos cosas que a nosotros nos parezcan reales para poder personificar hechos o circunstancias. Por lo tanto, como usted bien dice, las fuerzas demoníacas, claro, quizás existen. En el libro de Judas habla sobre de que aquellos ángeles, ¿cierto?, que no me acuerdo la palabra, no son los famosos ángeles caídos, no se refiere a ángeles caídos, sino que se desligaron de su condición, ¿cierto? Fueron condenados a lugares oscuros para ser condenados en el juicio final. O sea, están atrapados y condenados, no están libres por ahí. Me estoy refiriendo a estos famosos ángeles que se despojaron de la condición que ellos tenían. Y ellos tuvieron una condena de vivir en lugares oscuros. Y estas fuerzas, o estos entes, necesitan un puente, un canal para poder visualizar, para poder ver. Por lo tanto, quizás estas fuerzas, en algún minuto, lo que les pasó al joven que se enfrenta con Yeshua, podría haber tenido quizás algo de esto, o quizás no lo sé. Pero lo que yo quiero, mi comentario iba en relación a de que lo que se dice en las escrituras, no todo es tan literal, y hay que entender siempre el contexto histórico, en qué momento se dice, en qué cultura se dice. Y el pueblo, hay que entender también que el pueblo de Israel pasó muchos años en el exilio, en Babilonia, como los persas, y hay mucha de esa cultura que el pueblo de Israel trajo. Y en cuanto también, por ejemplo, cuando hace referencia al Geinón, cuando hablan después en tiempos más tempranos, hacen la relación con el infierno. Y el infierno sabemos que es un tema súper reciente, no es un tema antiguo. El tema ese de la personificación del Geinón como un personaje de rojo, con cacho y con un asadón, ¿cierto?, quemando a la gente, eso es algo muy moderno, más bien temprano que tardío. Entonces, el Geinón solamente representa la muerte que no tiene ninguna posibilidad de resurrección. Cuando dices que serán quemados en el Geinón, en realidad se está refiriendo a que finalmente el hombre no va a tener ninguna opción de resurrección. No me quiero alargar más con el tema, sino que quería hacer el comentario ese de la serpiente. Gracias, hermano. Yo también vi la conferencia de Adolfo Reutemann, su clase, sus PPTs. Muy bueno, muy ilustrativo. De hecho, la serpiente en el mundo antiguo tenía también una mirada positiva, no solo negativa. También se le veía bien, entonces de repente es un poco difícil. Así que, pero me gustó lo que usó como palabra personificación. Y sí, a veces uno lee la Biblia y piensa que todo es literal, y no todo es literal. Hay cosas que son figuras, y muchas cosas son metafóricas. Y yo les voy a decir más de las cosas que creemos son metafóricas, y son más midrash que cosas reales. Pero fueron escritas para nuestro beneficio, para que las entendamos y podamos nosotros formar una opinión, un marco, sobre todo en cuanto a la justicia y a nuestra posición de Dios.
pero muchas de las cosas que nosotros vemos escritas no sucedieron de la misma manera. O por lo menos no pasaron físicamente así, sino que se traen por parábolas. Ya que en el mundo antiguo, en la parábola era la manera excelsa de explicar cualquier asunto, un midrash. Y un midrash no siempre es algo real, sino que muchas veces toma ejemplos de cosas reales y construye una historia. Y a veces no sabemos qué pasó y qué no. Así que de repente cuando alguien quiere verificar la veracidad de la Biblia, dice, ah, pero esto no pasó en verdad, es mentira. No, esa historia está escrita ahí por algo. A lo mejor no pasó así, pero fue redactada de esa manera para darnos a entender algo a nosotros. Un mensaje tiene. Y eso es lo que importa. Por eso Yeshua, ¿qué es lo que más importa? El mensaje. No es ni tanto lo que hizo, lo que no hizo, o lo que alguien especule, es el mensaje. Y el mensaje queda grabado siempre, así como en las páginas de toda la escritura. Bueno, muchas gracias por compartir. More, antes que nos vayamos, yo le puse ahí el libro de Job, porque ahí se habla de una potestad que le pide permiso al Eterno para molestar a Job. ¿Ya? El que molestaba a Saúl también. Sí, curiosamente. Sí, claro, bueno, ahí Job 1.1 No era una cosa que no se veía. nos trae de partida. Si alguno cree que eso pasó en verdad, puede ser, puede que esté inspirado en hechos reales. Pero una persona vio que de repente fue o Satanás, el enemigo, delante de Dios, y alguien estuvo ahí mirando cómo fue delante de Dios para pedirle entregar, ¿cierto?, el alma a esta persona, y etcétera. O sea, si ustedes leen bien, muchos de los textos de la Biblia están relatados en un modo de que el narrador sabe todo en estricto detalle, y eso es imposible desde el punto de vista, salvo que él sea ese mismo personaje de Satanás, por ejemplo, que él sepa todo lo que hizo. Pero no, nosotros vemos una inspiración porque la historia nos da a entender toda la cosa que pasa detrás de, para darle un contexto a la historia. Pero a veces, claro, uno comete el error de leer todo literal y no lo pensamos. Bueno, si estudiamos un poquito más allá, deberíamos entrar a entender algunas cosas para entenderlas mejor todavía, para verlas mejor en su tiempo, ¿ya? More, es que aquí es donde está lo que usted acaba de explicar, los niveles de interpretación. Si uno lo lee literal, como lo dijo el hermano Manuel, me parece, Álvarez, claro, va a cometer errores. Pero si uno va ocultando la palabra, entonces va a entender. Y nosotros hemos visto que la Torá tiene los conceptos, tiene texto y contexto. Entonces, cuando uno no entiende un texto, podría ir a analizar los contextos. Y otra cosa que ahora las herramientas nos dan es las Biblias paralelas. Entonces uno en la misma web puede analizar las Biblias paralelas y ver cómo está la escritura. E inclusive aún más, también está el Targum, que en el Targum hay cosas que no están igual como en la Biblia. Y en el Targum habla de la Menra y nosotros hablamos de Yeshua. Ahí hay varias cosas que uno puede ir desovillando y armándose su contexto para entender bien la palabra. Sí, y ahí le añado que hay interpretación rabínica, niveles, pero también hay investigación histórica, también hay investigación contextual y antropológica, sociológica de ciertas cosas, que también nos pueden dar una mejor visión de algunas cosas, y no las podemos desechar solo porque no sea un método judío. Así que ojo con eso, para no quedarnos a lo mejor entrampados siempre en este tema, y por los cuales a veces no... Por ejemplo, hay un estudio científico de la Biblia, sí lo hay, y la gente siempre que critica la Biblia es porque dice que son inventos y cosas, pero hay gente que estudia seriamente la Biblia y investiga detrás lo que pasa, las palabras, las escenas en su época, los hechos, y eso existe, y eso nos da un peso y un fundamento mayor, incluso en este mismo tipo de cosas, ¿ya? Y una última cosa que yo les puedo mencionar: siempre va a haber una interpretación judía, pero también va a haber otra interpretación que apela un poco a la historia y a los sucesos reales detrás de. Siempre hay un calendario judío, pero también hay un calendario mundial, y hay ciertas cosas que no siempre van a concordar, porque nosotros y nuestra vida siempre va a ser vista desde nuestros ojos, lo mismo que pasó con Israel, desde sus ojos.
aunque no sepan otras cosas que pasan afuera. Y es un sesgo que por supuesto lo tenemos, pero gracias a ese sesgo podemos ver a Dios, que es la idea de la escritura. ¿Ya? ¿Qué? Bueno, hermano, pensé que podríamos continuar con este tema porque Natanael coloca un demonio es un musulmán, por Natanael. Pero Mi hermano Juan Carlos quiere por hablar. favor. Mi hermano Juan Carlos pidió la palabra. Sí, espérame, aquí dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Puede explicar este versículo? Mande, por favor, toda. Bueno, por supuesto que él está hablando de la unión ahí que tiene Yeshua con el Eterno. Es decir, nadie más conoce el Eterno, el testimonio más profundo de Yeshua, sino que el mismo Padre. Y nadie conoce más la voluntad del Padre que Yeshua está diciendo ahí. Eso significa que está llegando a un nivel altísimo en cuanto a profecía y otras cosas. Que prácticamente hacía que lo que él hacía era la voluntad del Padre. Perfectamente. Ariel, Sí, Ariel. los últimos puntos ya para concluir. Sí, bueno, ahí dice que, por algo dice que son uno, ellos son una unidad. Con respecto a lo otro, lo último, entonces cuando ese espíritu inmundo atormentaba a Saúl, ¿se acuerdan? Sí, ¿qué tiene? Que de repente llegaba y lo atormentaba, iba David con el arpa y lo mejoraba. ¿Mm? Ahí había una potestad, po, espíritu inmundo. Si eso existe, yo me están mintiendo. No, pero si nadie ha dicho que haya mentido en cuanto a eso, sino le estamos Es que es tratando una de dar una realidad, explicación sí. en cuanto a la Torá, Uno entra, de ese mira, tema. cuando empiezan los caminos del Señor, uno entra a otra esfera espiritual donde Por eso, te llega eso, las te llega cosas a matar. espirituales a las personas que obviamente buscan lo espiritual, le llegan a través de visiones. Porque toda visión de algo que no existe en este mundo es visión profética. Todo eso tiene que ver con una visión profética que era lo que recibió Bilam, Balaam y los profetas No, y yo estoy otras hablando de personas. profético, yo estoy hablando de Y todo eso se entidades que manifiesta a nosotros. ¿Cómo? no estoy hablando de profecía, estoy hablando Pero de eso es el de nivel estos espíritus que se profético. dedican a hacer la guerra a los hijos de Dios. Es que por lo mismo, está en el mismo nivel, en el fondo, de una visión que sobrepasa estos ojos, por así decirlo. Y todo eso entra en Claro, hay en gente el que los nivel ve, otros que no los donde ve. mismo entra la profecía, que es de ver cosas que pasan en una esfera diferente, figuras Claro, sí. de cosas. No es que no existan, lo contrario, esas cosas No, sí pasan. El punto es cuál es la interpretación de eso. Y ahí uno tiene que ser bien estudioso en cuanto a las escrituras, para saber por qué. Hacerle la guerra, ¿no? Si eso es la tarea de ellos. Claro, la mala inclinación y todo lo que ha provocado el pecado es una guerra que tenemos constantemente, una lucha. Una guerra espiritual. Esa lucha se manifiesta de diferentes maneras. Puede manifestarse algo físico y algo que también esté más allá de nuestro espíritu. Y eso a veces se nos manifiesta a través de figuras, en los sueños, en las visiones, en lo que usted menciona. Eso es así. Si no estamos diciendo que no, es así. ¿No? Pero no es una realidad física en este mundo. Y eso también hay que No, tenerlo no. claro. Ellos están en otro lado. Claro, así como nuestra En el mente, espíritu, como en el nuestra mundo alma y espiritual. espíritu. Hay otro Ahí. entendimiento. Por Ahí. eso dice Pablo, el último. Las cosas de la carne se disciernen con las cosas de la carne. Las cosas espirituales se disciernen con cosas Con el espirituales. espíritu. Porque son cosas diferentes. Una cosa va allá y Cosas del otra cosa espíritu. va acá. ¿Ya? Y ahí tenemos que ver cómo conectarlos para tener un claro entendimiento. Ariel, Bien. Yeah. ¿Ah? Ariel, Hermano, Ariel, ¿qué fue? Ariel. ¿Dónde Sí, sí. está? Mira, Juan Carlos está pidiéndote hace rato una oportunidad de decir algo. Por favor. Sí. ¿Qué Juan Carlos? Tengo dos Juan Carlos. No, está bien, termina el tema porque ya está muy... Él. Bueno, aquí dicen sí es una realidad. Claro, pero entendamos que no es esta realidad física y concreta. Es una realidad que estas cosas se ven, la gente los ve, son visualizadas, que así como los profetas ven cosas, por supuesto. Pero pertenece a otra realidad, en otras palabras, que se entremezcla todo con este mundo. Que finalmente este es el mundo donde se libra la batalla. La batalla son las Claro. acciones, los pensamientos, lo que hacemos, lo que Aquí- no hacemos.
El mundo que legisla la Torá también y que nos da las armas también a nosotros. Armas físicas y más que nada, perdón, armas físicas y armas espirituales sobre todo. Espirituales, claro. Sobre todo, en cuanto a la palabra, la verdad, la justicia, que son armas espirituales. ¿Ya? ¿Cómo se Claro, nos da la manifiestan arma. a lo mejor? Como algún pescador, como algún cazador de hombres, como se visualizan los profetas. Pero no es porque vayan a cazar hombres ni a pescar hombres, ni vayan a No. lanzar una red al mar. Es una figura, es una retórica. Por eso hay que entender las figuras. Eso es lo importante, las figuras. Sí, está claro. Y ahí tenemos que buscar la profecía e indagar más. ¿Ya? Va, No, lo que pasa es que aquí mi mamá me está inquietando por una carta que mandó la comunidad judía, parece, ¿no? sí, lo que pasa es que igual para que oremos en la semana, ¿Ya? porque ellos igual van a hacer un reclamo contra el alcalde de Recoleta, porque al Claro. final él estuvo falseando contra los judíos, contra la comunidad, hablando muchas cosas incoherentes. Entonces, la carta la voy a mandar al grupo para que ustedes la lean, para que estén orando, ¿ya? Porque hermano. se va a hacer un reclamo. Sí. Bueno, gracias a todos los que han estado aquí también en el estudio. Perdón, voy a cerrar aquí la grabación. Que el Señor les bendiga.